Hola, bienvenidos a otra emisión más. En esta ocasión vamos a estar hablando de la aplicación de la Constitución, su importancia de la Constitución. En ella vamos a estar analizando las partes en que está constituida la Constitución, válgase la reiteración, la jerarquía de la Constitución, las normas individualizadas y las garantías individuales o garantías sociales. De eso vamos a hablar, así que comencemos. Esto corresponde a la unidad número 3 y vamos a hablar sobre la importancia de la aplicación de la Constitución para conocer su efecto en nuestra vida cotidiana. Primeramente, es necesario comentar esto. Nuestro país vive su democracia. Déjenme sacar el puntero por acá. Como un Estado organizado y solidario, consciente de la diversidad de sus componentes, pero también de su potencial de desarrollo, que evoluciona de acuerdo con sus necesidades y lucha por alcanzar sus metas, por lo que la Carta Magna, es decir, la Constitución, debe evolucionar al mismo tiempo que su sociedad, para ser capaz de representar sus expectativas y para legitimarse como norma suprema de nuestro país. Lo que está diciendo aquí es que nuestro país, que actualmente es democrático, pues tiene un constante desarrollo, van cambiando sus costumbres, sus formas de vida y todo eso el órgano competente, el Estado, tiene que analizar para ir de alguna manera modificando, reformando algunas leyes para que de esas costumbres se vayan adecuando o se vayan insertando a la Constitución de tal manera que esta regule posteriormente esas conductas o esas costumbres, como lo habíamos ya señalado en otra emisión. Estas reformas no lograrán sus objetivos sin la participación comprometida y responsable de los ciudadanos y autoridades, por lo que su difusión es nuestro derecho y su conocimiento y aplicación es nuestra obligación. Es decir, que para que esto se lleve a cabo, se logre a buen fin, como ciudadanos o las autoridades competentes, es nuestro compromiso de difundir lo que es la Constitución o los aspectos más relevantes, nuestros derechos y obligaciones sobre todo, tener conocimiento de ello y ver cómo se aplica también. Esto es una obligación nuestra, saber de qué manera nos involucra y nos afecta o nos beneficia. Importancia, vamos a hablar de ello, de la importancia de la Constitución. La Constitución es el pacto de los mexicanos que contiene el conjunto de normas jurídicas de mayor jerarquía en nuestro país. Es la ley en base en la cual se realizan todos los proyectos nacionales, ya sean jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales, estableciendo las reglas que han de seguir los gobernantes y las que aseguran los derechos y libertades a los ciudadanos o a los gobernados. Aquí nos habla de que toda norma, todo proyecto que se quiere realizar en el país, cualquier acuerdo, cualquier tratado, cualquier reformulación, todo se tiene que hacer con base en la Constitución. No se puede hacer algo si no está apegado a la Constitución. Todo, el reglamento de policías, el reglamento de tránsito, el reglamento de vías marítimas, cualquier tipo de ordenamiento jurídico si se va a realizar, se tiene que reformar o reformular, se tiene que hacer con base en la Constitución o apegado a la Constitución. Por lo que la Constitución es la norma fundamental de un Estado establecida para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes de Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo y judicial. Esto ya lo habíamos comentado, que la Constitución define y delimita cuáles son los atributos, los cargos y las funciones o las competencias del ejecutivo, del judicial y del legislativo. Y de estos también, o sea, que no solamente delimita eso dentro de esos poderes, sino también delimita de estos con sus ciudadanos, o sea, qué atributos tiene, qué responsabilidades tiene para con los ciudadanos. O sea, hasta dónde el ejecutivo no se mete con el legislativo ni con el judicial, y estos respetan cada uno de sus órganos. Pero de estos también, cómo se dirigen o cómo van a gobernar a sus ciudadanos, también está establecido en la Constitución.
estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. He ahí la importancia de la Constitución, que no solo fija los límites o los atributos y las competencias de cada uno de esos tres poderes que son los máximos poderes del Estado mexicano, sino que también delimita sus funciones de cada uno de esos órganos con los gobernados o con los ciudadanos para establecer los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahora vamos a hablar de las partes en las que está configurada o constituida esta Carta Magna. Solemos pensar que las partes de la Constitución se dividen en título, capítulos, artículos, etcétera. Aunque sí los tienen, pero no eso es todo. Veremos brevemente cómo está dividida realmente una constitución política. Las constituciones escritas modernas suelen constar de dos partes. Ok, aquí dice constituciones escritas porque hay constituciones no escritas. Ahora vamos a analizar las escritas porque la nuestra es escrita. Una parte que es dogmática o también llamada material y la otra parte que es orgánica o también llamada formal. Es decir, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos es dogmática y es orgánica. Vamos a ver. ¿A qué se refiere la parte dogmática? Bueno, pero déjenme decirle que generalmente están configuradas así en dos partes, dogmática y orgánica, pero le antecede otra parte que se llama preámbulo. Aquí en la gráfica, en esta ilustración, en esta pirámide, se puede ver que hay una parte que se llama preámbulo. El preámbulo es la filosofía constitucional, es decir, se hace como una breve introducción o un exordio acerca de por qué surge la Constitución, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su filosofía, cuáles son sus valores, como lo de una empresa, ¿no? Ahí te explica por qué la razón, por qué la importancia de hacer un documento, una Constitución como tal. Esa es la parte que enlaza o introduce a las personas. Esa es la parte que se le llama preámbulo, aunque no está delimitada como tal, pero nosotros la entendemos como preámbulo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las dos partes con las que sí oficialmente están registradas. Dogmática. Aquí en esta parte se declaran y garantizan los derechos individuales de los ciudadanos. Nuestra Constitución designa a estos derechos como garantías individuales. Por otra parte, la garantía de obligar a las autoridades a respetar estos derechos se encuentra regulada constitucionalmente mediante el juicio de amparo. Bueno, lo que está diciendo aquí es que en la parte dogmática lo que nosotros vamos a encontrar por primero es ver todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones, todas nuestras garantías individuales o las garantías sociales están constituidas, están explicadas y detalladas en la parte dogmática. En la parte orgánica o en la parte formal, es otra parte dentro de la misma Constitución, pero ya no se hablan de derechos ni de obligaciones o de garantías individuales o sociales, sino que aquí se exponen los artículos referentes a la forma de gobierno, a la división de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la estructuración de los diversos órganos del poder, cómo se van a estructurar, cuáles son sus competencias, cuáles son sus relaciones entre esos diferentes órganos, entre los tres poderes, cómo se van a relacionar y suele añadírsele algún artículo sobre el procedimiento que hay que seguir para reformar la Constitución y sobre el control de la constitucionalidad, tanto en lo que se refiere a las actividades del legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, esta parte ya es más en torno a lo administrativo, de cómo van a ejercer ellos el gobierno entre sí y con sus ciudadanos y cuáles son las formas de poder reformar la Constitución y de cómo se van a hacer los procesos de elección que se tienen que apegar, por ejemplo, está el INE, está todo ese tipo de, para hacer las votaciones, pero todos están apegados a la Constitución, cómo se va a reformular, cada cuántos años se van a cambiar los senadores, los diputados, el Ejecutivo, de cuántos van a estar integrados la Cámara de Diputados, de cuántos los senadores, y así sucesivamente. Todo ahí se explica la forma de organización administrativa del país. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la clasificación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la Constitución, cómo está clasificada. Según su formulación jurídica, es que hay tres, según su formulación jurídica, que es la primera, según su reformabilidad y según su origen. Vamos a ver primero según su formulación jurídica. Según su formulación jurídica se clasifican en dos, codificadas y dispersas. Codificadas es el documento específico que contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas. En una constitución escrita hay claridad y la precisión en cuanto al contenido y esto elimina confusiones. Bueno,
¿Qué significa que sea codificada? Codificada significa que es un documento en donde está escrito literalmente, letra tras letra, un artículo, un derecho, una obligación, un atributo de un órgano, su función, todo eso que hemos leído anteriormente está escrito. Esa es una constitución codificada. Hay quienes la conocen como codificadas o escritas. Ahora, por otro lado están las constituciones dispersas, también son conocidas como constituciones consuetudinarias. Sus normas están contenidas a lo largo de diversas leyes. Fíjense bien, aquí dice que en la codificada o en la escrita, la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas están contenidas en un solo documento, como en nuestra Constitución de 1917 están todas las normas o casi todas las normas ahí, en un solo documento. Pero, porque es escrita, pero en las constituciones que son dispersas, o sea, que no son escritas, o en otras palabras también se llaman consuetudinarias, estas, sus normas, sus leyes, no están contenidas en un solo documento, sino que están dispersas, están escritas o están traducidas en diferentes cuerpos legales y usos repetitivos. Un ejemplo de este tipo de constitución dispersa, no escrita, son las constituciones de Inglaterra y la de Nueva Zelanda. La de constitución de Inglaterra y Nueva Zelanda se le conoce como constitución dispersa o constituciones consuetudinarias, que no tienen un documento como tal, sino que están en diferentes documentos, están todas sus normas repartidas o están dispersas. Bueno, eso es según su formulación jurídica. Ahora, según su reformabilidad, su clasificación, se clasifican en rígidas y flexibles. Rígidas o también le llaman pétreas son aquellas que para ser modificadas requieren de un complicado proceso, como la intervención del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados. Esto es el poder constituyente permanente. Por ejemplo, nuestra Constitución, la de 1917, para ser modificada, no porque el presidente diga, sino que debe haber todo un proceso, las legislaturas de los estados, el Congreso de la Unión, el presidente, todos deben estar de acuerdo para hacer una reformulación y siguiendo ciertos principios que ahí se estipulan en la Constitución para poder hacer una modificación. O sea, es un proceso muy riguroso, muy complicado, por eso se llaman rígidas. Pero también hay constituciones que son flexibles, y estas son las que para ser modificadas no requieren de un proceso complicado, sino que son un proceso muy simple y ordinario, que es el mismo que está establecido para la creación de leyes ordinarias. O sea, no es tan complicado como una constitución que sea rígida. ¿Ok? Ahora, según su origen, esa es la otra clasificación, existen tres, las otorgadas, las impuestas y las pactadas. Las otorgadas corresponden tradicionalmente a un estado monárquico donde el propio soberano es quien precisamente las otorga. El soberano, el monarca, dictamina las normas, las leyes y las entrega al pueblo. Dice, esta es la constitución, estas son las leyes que vamos a seguir. Las impuestas, las constituciones impuestas en este tipo de constitución es el parlamento el que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey y éste las tiene que aceptar. Por ejemplo, en España el rey es una figura simbólica. El quien tiene el poder es el parlamento, pero el rey funge como el jefe de Estado. Él recibe a los presidentes, recibe a los ministros, recibe a los reyes o reinas de otros países. Es una figura nada más política o simbólica, pero quien tiene el poder es el parlamento. El parlamento determina cuáles son las leyes y todo eso y se las entregan al monarca para que éste las dé al pueblo para que se echen a andar o que se sigan o que se cumplan. Estas son las constituciones impuestas. El parlamento la configura y se las da al rey o al monarca. Y por otro lado están las pactadas. Las constituciones pactadas, dice aquí, la primera idea que se tiene de esta o de estas constituciones es el consenso, es el acuerdo entre varias partes. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacta o pacte implica la voluntad de dos o más agentes, por lo tanto son contractuales, hacen un acuerdo, pactan diferentes facciones o grupos ya sean revolucionarios o no revolucionarios, y formulan una constitución y lo hacen en ese sentido. Bueno, entonces, para resumir, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos es codificada, la nuestra es codificada porque en un solo documento están toda la totalidad de nuestras leyes, son rígidas o es rígida, es codificada, es rígida porque para su procedimiento, para su modificación requiere un proceso muy complicado y es otorgada. Aunque aquí habla del rey, normalmente aquí cuando el Congreso Constituyente hizo
la Constitución de 1917 se la entregó al pueblo, se la otorgó al pueblo. Esta es la Constitución. No fue el pueblo que impactó, que hizo la Constitución, ni el pueblo se la entregó al presidente, el constituyente, no a Venustiano Carranza, no. Fue el constituyente quien la organizó, la escribió y se la entregó al pueblo, a la nación. Entonces, nuestra Constitución es codificada, es rígida y es otorgada. Ahora vamos a ver la jerarquía, cómo se clasifica la Constitución o todas las normas. Al clasificar las normas de acuerdo con su jerarquía, podemos determinar cuál debe ser la norma predominante o la que tiene mayor jerarquía, cuál es la norma que regula la creación de otras normas o de otras leyes, y si una norma puede invalidar a otra norma. Las normas jurídicas no tienen un mismo rango ni la misma categoría, no, ya que hay algunas que superan a otras, y por ello se habla de jerarquía de la ley. Sin embargo, toda norma existente es válida, aun cuando sea de menor rango que otra, es válida y es obligatoria y se debe cumplir. El artículo 133 de la Constitución mexicana señala estos rangos. Vamos a ver cuáles son estos rangos. La Constitución Federal es la ley suprema. Esta ley es la ley suprema, está situada jerárquicamente por encima de las demás leyes del país y de los tratados celebrados con potencias extranjeras. En ellas se encuentran escritas todas las decisiones políticas fundamentales. Esta es la máxima ley, la Constitución Federal es la máxima, la que está por encima de todas, la que tiene el mayor rango de jerarquía, la número 1. Por debajo de esta se encuentran los tratados internacionales, que son acuerdos celebrados por escrito entre estados u organizaciones u organismos internacionales para crear derechos y obligaciones entre ambos países. Solo pueden celebrarse por el presidente de la República con aprobación del Senado. Es decir, el presidente no puede celebrar un tratado con otro país si el Senado no lo aprueba. Y tienen que hacer esta ley que se crea, este tratado, se tiene que hacer con base en lo que diga la Constitución Federal, la Constitución Política, que no perjudique a los ciudadanos, en todo caso que beneficie a los ciudadanos, pero que no perjudique o dañe a la ciudadanía, a los gobernados. Entonces se tiene que basar en la Constitución Federal y tiene que firmarlo solamente el presidente con la aprobación del Senado. Por debajo de los tratados internacionales tenemos las leyes federales. Las leyes federales son creadas por el Congreso de la Unión, diputados y senadores, con el objeto de que sean aplicadas en todo el territorio nacional. Ahora, las leyes federales, ¿de dónde salen? Salen de aquí, de la Constitución Federal. Por ejemplo, la Ley General de Educación, LGE, la Ley General de Educación, sale del artículo 3 de la educación. Del artículo 3 sale toda la Ley Federal de Educación o la Ley General de Educación. Su fundamento está en el artículo 3. La Ley General de Salud, la Ley General de Salud sale de aquí, del artículo 4 de la Constitución, donde habla de la salud, de la seguridad de la salud. La Ley Federal de Trabajo sale de aquí, del artículo 123 de la Constitución Federal. Y así cada uno de las leyes federales van saliendo de aquí. La de aduanas va saliendo de aquí. La del Seguro Social sale de aquí. Todas las leyes federales salen de la Constitución. Por otro lado, tenemos las leyes orgánicas, que son aquellos cuyo objeto es precisar la base de organización y funcionamiento de una institución determinada. Pues esto es más específico para una organización determinada, no para todo el país. El decreto, norma jurídica emitida por el Ejecutivo, es decir, por el presidente, la cual se refiere a cómo deben aplicarse las leyes en un caso muy concreto. Y por último tenemos el reglamento. El reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular las actividades de una comunidad. Por ejemplo, el reglamento de tránsito, ¿no? Establecen las bases para prevenir los conflictos que se puedan producir entre los individuos. Pero todos estos, reglamento, decreto, ley orgánica, leyes federales, tratados internacionales, emanan de la Constitución Federal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra máxima ley. Ahora vamos a hablar de las normas individualizadas. Las normas individualizadas establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas, sea a favor o en contra de personas concretas en casos y situaciones específicas. Por ejemplo, en algunos casos, situaciones específicas, y algunos obtienen un favor o un beneficio y otros obtienen un cargo. ¿Cuáles son esas normas? Tenemos aquí 4: contrato, sentencia, testamento y resoluciones administrativas. Los contratos son acuerdo de voluntades que se crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Es decir, entre las dos personas o más personas que suscriben un contrato, hay derechos y hay obligaciones.
Es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas bajo el principio de autonomía, es decir, nadie los obliga, son autónomos, según el cual puede convenirse sobre cualquier materia o asunto ilícito. O sea, pueden hacer un contrato sobre una compra-venta, sobre un servicio o otra situación, pero que sea lícito, no sea materia ilícita, no sea algo ilegal, pues, sino que tiene que ser algo legal, sobre ello pueden convenir y ahí el Estado, el Ejecutivo no interviene, ya es una ley más específica, por ejemplo, el derecho mercantil o las leyes mercantiles, hablando de contratos. Sentencias. ¿Qué es una sentencia? Es la resolución llevada a cabo por el órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial, o sea, un conflicto, una situación que tengan dos partes o más personas. Contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la que se aplica el derecho a un determinado caso concreto. Las partes contendientes en el juicio se regirán por lo que resuelva la sentencia, es decir, hay un conflicto, van al juez y lo que se diga en la sentencia es lo que se acatan cada una de las partes, que hayan salido beneficiados o perjudicados. Por otro lado, tenemos el testamento. El testamento se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador, que así se llama también propietario o testador, para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. Después de que esta persona muera, alguien, una persona o varias personas van a ser beneficiadas con sus propiedades o sus bienes. Okay. Jurídicamente, ¿qué significa el testamento? Se refiere al acto por el cual una persona dispone, esta persona va a disponer de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. Esa es la definición jurídicamente. Esa persona dispone de esos bienes para otras personas después de su fallecimiento. Es un acto personalísimo, es decir, personalísimo que solamente corresponde a esa persona por iniciativa hacerlo, es de manera autónoma. Es revocable, es decir, que una persona hace un contrato y, perdón, un testamento y a la postre, no sé, un mes, 2 meses o 3 años después y sigue vivo y se da cuenta que a la persona que había nombrada como beneficiario ya no le conviene porque está actuando mal o le ha hecho mal o sabe que no va a utilizar bien esos bienes, puede cancelar ese contrato, ese testamento y formular otro testamento para dirigírselo a otra persona. Por eso es revocable. Entonces, el anterior deja de tener vigencia y el nuevo testamento es el que queda en vigor. Eso siempre y cuando la persona que va a dejar los bienes lo considere necesario hacer otro porque ya no se lo quiere dar a esa persona. Y libre, esta es una característica muy importante, libre. Entonces son tres: personalísimo, donde entra la autonomía; revocable, que se puede hacer otro testamento, cambiarlo; y libre, por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentra en su cabal juicio dispone de sus bienes y derechos. Ok, cuando hablo de libre es de que entra algo como lo que estamos hablando de lo personalísimo, que no se le obliga, o sea, por medio de amenazas o palabras, por medio de una pistola, por medio de un arma, a que me vas a dejar como beneficiario o haz ya tu testamento, ¿no? Entonces la persona tiene que hacer su testamento. Aquí nos dice una debe tener la capacidad de 16 años, la competencia de 16 años, estar en su cabal juicio, es decir, no tener el flujo de una droga, de un medicamento, bajo estar en algún insomnio, no, debe estar en su cabal juicio. Por eso lo hace ante un notario público, ante un jurídico, ante una persona, a un abogado, pues que le dicen, le dan fe de credibilidad de que la persona está en su sano juicio, que es consciente, que no está bajo una droga, un efecto, bajo una amenaza de que está dejando un testamento, haciendo un testamento y está dejando beneficiario a una o a varias personas de sus bienes. Por eso es personalísimo, es revocable, se puede cambiar, se puede modificar, siempre y cuando así lo declare o lo considere necesario el dueño hasta ese momento de esos bienes, y libre porque no hay ninguna amenaza o coacción a su parte para que lo obliguen a hacerlo. Entonces él se encuentra en su cabal juicio, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ese es un testamento. Resoluciones administrativas son las decisiones de la autoridad gubernamental, son autoridades nada más, digo decisiones de autoridades gubernamentales, las cuales imponen una obligación o niegan determinada obligación. Estas resoluciones deben constar por escrito, señalar la autoridad que la emite y a quién se dirige, además debe ser firmada por la autoridad que la formula. Por ejemplo,
para cuando el ejemplo más claro es de los impuestos, ¿no? Nos llega un requerimiento, pues venir firmado por quién es la autoridad competente que me está requiriendo que yo me presente ante el SAT para que vaya a declarar mis impuestos, o porque no aparece que haya declarado o hay una confusión, etcétera. Entonces yo me tengo que presentar allá. Si yo no me presento, me envían por ejemplo, me envían una notificación, luego me pueden enviar otra notificación, y así 2 o 3, según el procedimiento que ellos tienen, no asisto, entonces ya puede ir una orden judicial o una orden administrativa y que me presente ante a un tribunal y a un juzgado, y ahí va a ser un procedimiento más legal y ahí me pueden estar obligando ya a hacer mi pago correspondiente de mis impuestos o lo que sea. Entonces son las resoluciones administrativas. Y ahora vamos a hablar de las garantías individuales. Nuestra constitución política no clasifica las garantías individuales bajo determinados rubros. Incluso en un mismo artículo se pueden encontrar más de una garantía en un mismo artículo. Sin embargo, para su estudio, la doctrina jurídica las ha clasificado o catalogado en 4 grupos: las garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y las garantías sociales. Vamos a ver las garantías de igualdad. Esas son goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución. Por ejemplo, prohibición de la esclavitud, o sea, ya no está permitido la esclavitud en México. Derechos iguales para todos, sin distinción de clase, credo político o por mi condición física, porque soy, digamos, tengo síndrome de Down o porque tengo una apariencia de un color X, lo que sea, o porque tengo una preferencia sexual X, no. Entonces, aquí los derechos son válidos para todos los ciudadanos nacidos en México, incluso los extranjeros que residan aquí. Prohibición de títulos nobiliarios, como lo que se puso Santa Ana, que se decía Su Alteza Serenísima, o eso ya no está permitido, o decir duque, duquesa, nobleza o realeza, ningún tipo de esos títulos nobiliarios ya no está permitido en México, está prohibido por la Constitución. Y la prohibición de fueros, es decir, los presidentes ya pueden ser enjuiciados, los sacerdotes, los policías o los mismos militares pueden ser enjuiciados en el mismo tribunal, o en un tribunal en el mismo tribunal donde toman todos los ciudadanos. Es decir, que ya no hay preferencia para los sacerdotes, ya no hay preferencia para los militares o para los presidentes. No, ya se les prohibió ese fuero, ya no tienen el fuero, esa protección de la cual yo les hablaba en una de las emisiones pasadas. Las garantías de libertad se dividen en 3 grupos: libertad de la persona humana, la libertad de la persona física y la libertad de la persona social. En general habla de la libertad de la persona como tal. Y las garantías de libertad de seguridad jurídica se refieren a derecho de petición ante una instancia correspondiente, a la detención solo con orden judicial, aunque aquí en México lo detienen a una persona sin llevar una orden judicial, pero pues también uno puede meter una contrademanda respecto a eso. Derecho a la eficaz administración de justicia, que te hagan justicia prontamente, que sea expedita, aunque eso no suele suceder. Estos son algunos de los ejemplos que están aquí, estos también, estos otros son algunos de los ejemplos, no están enunciados todos porque no cabría el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver las otras, que son las garantías sociales. Estas están contenidas principalmente en los artículos 3, 4, 27 y 123, de los que ya hemos venido hablando en reiteradas emisiones, mismos que respectivamente se refieren a, por ejemplo, el 3 a la educación, el 4 a la protección de la salud y a una vivienda digna y decorosa, el 27 al régimen de la propiedad y el 123 al aspecto laboral, es decir, a las relaciones obrero-patronal, salarios, costes de sueldo, etcétera, todo ese tipo de circunstancias son las garantías sociales. Son algunos de los artículos. Hay más artículos que tienen garantías sociales y garantías individuales. Y como conclusión, las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, edad, creencia religiosa o política, las cuales, es decir, esas garantías se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 1 al 29. Del artículo 1 al 29 encontramos todas estas garantías individuales y garantías sociales. Estas garantías individuales poseen 5 características. Número 1, son universales, es decir, para todos los hombres. Hablo de hombres genéricamente, hombres, mujeres, niños y niñas, para no hacer esa distinción genérica.
Son universales, son generales. Dos, son inalienables, es decir, no se pueden cambiar o vender o quitar. O sea, mi derecho a mi seguridad, yo no te la puedo traspasar a ti, es mi derecho, tú tienes tu propio derecho de seguridad, así sucesivamente. Tres, son imprescriptibles, es decir, no se extinguen ni se pierden con el paso del tiempo, a menos que la Constitución haga una reformulación a ese artículo y pueda cambiar algo, a menos, pero mientras no se cambien esos, siguen vigentes, es decir, no se van a extinguir, no se van a perder. Cuatro, son irrenunciables. No puedes o yo no puedo renunciar a esos derechos, a esas garantías. Los tengo que aceptar. Cinco, son limitativas del poder del Estado, es decir, el Estado no tiene derecho sobre ellas. Son mis derechos y el Estado no tiene ningún derecho sobre estas que son mis garantías o tus garantías individuales o sociales. Y hasta aquí hemos llegado con esta emisión, en esta temática. Nos vemos en la próxima emisión, en la última unidad, que es la unidad 4, con otro tema para ir cerrando ya nuestras clases de introducción al derecho. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima emisión.